Con motivo del presente conflicto que provocó el gobernador Samuel García de Nuevo León, en el sentido de que se opuso a que el gobernador interino, Luis Enrique Orozco, que fue nombrado por el Congreso de ese lugar, se opuso a que tomara posesión de su cargo y que finalmente, para no darle vueltas al asunto, se llegó a un arreglo entre el Congreso y el señor Samuel García, no sé en qué sentido, pero considero que el gobernador legítimo lo era el interino Luis Enrique Orozco. Sin embargo, ese no es el tema de este comentario. Lo es el que el señor Ricardo Monreal, que es senador de la República, tomó una posición totalmente vacuna a favor de López y se puso a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que estaba resolviendo sobre cuestiones electorales y que además estaba inclinado hacia el gobernador interino y que nunca debió de haber participado, que porque está de por medio la voluntad del pueblo, que es la que le dio el triunfo a Samuel García. Situación que desde luego no se estaba resolviendo por la Corte. La Corte resolvió simplemente los principios de legalidad y seguridad jurídica con motivo de los actos del señor Samuel García, quien se apoltronó en el gobierno del Estado sin haber solicitado previamente su reincorporación al Congreso. Pero para estar a tono con estas declaraciones que rinde el señor Ricardo Monreal, me permito activar estas así. Más grave además es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió intervenir indebidamente en el proceso electoral en curso, es decir, extendió ahora a este proceso su diferencia con el Ejecutivo Federal, seguramente con acuerdos con la parte contraria al gobierno que actualmente está en funciones en México. Es muy delicado y muy grave para la vida institucional, para la vida democrática del país, que el Poder Judicial haya tomado tal decisión. Bueno, como ya se resolvió ese problema, no tiene caso referirme al fondo del por qué Luis Enrique Orozco era el gobernador legítimo con carácter de interino y el señor Samuel usurpó el gobierno de Nuevo León al asumir las funciones de gobernador. Eso ya en otros videos ya di mi opinión, pero en este caso a lo que me quiero referir es a la mediocridad intelectual de este sujeto que se dice senador Ricardo Monreal. Y eso ratifica lo que siempre he sostenido y que es fama pública ya en el pueblo de México, que los funcionarios, llámense diputados, senadores, secretarios de Estado, hasta el presidente de la República, no tienen capacidad, no tienen méritos para ocupar esos cargos. Existe en el país cantidad de personas inteligentes que son preparadas, que tienen principios éticos y morales y que además están capacitados para gobernar estando de por medio el interés general, no el interés personal, cosa de lo que adolecen todos los funcionarios de
este gobierno y de los de otros gobiernos, porque el señor Monreal se pone a decir puros disparates. Dice que la Corte estaba inclinada a otros intereses y que no debió haber intervenido en un asunto electoral, que porque Samuel García había conseguido la gobernatura por el voto popular. Eso es una verdadera estupidez, repito, de parte de Monreal, porque la Corte lo que hace es aplicar la ley. El artículo 103 y 107 de la Constitución Federal establece que los tribunales de la Federación imparten justicia en contra de los actos, omisiones de autoridades que vulneran los derechos humanos, las garantías para su protección, así como normas generales y los tratados internacionales. O sea, la competencia de la Corte está establecida en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y no estaba interviniendo en un asunto electoral, porque el Congreso fue el que autorizó el nombramiento de gobernador interino y no tiene la Corte ninguna intervención en procesos electorales. Aplicó la ley y determinó que el gobernador legítimo interino lo era Luis Enrique Orozco. Por otro lado, dice que como el señor Samuel obtuvo su triunfo por el voto popular, que la Corte no tenía por qué intervenir en ese poder. Pues no está interviniendo en ese poder, está impartiendo justicia, como lo señala el artículo 94 de la Constitución Federal y 17 de la misma. Además, el artículo 89 obliga al Ejecutivo darle todas las garantías necesarias a los órganos encargados de impartir justicia para que la impartan de manera pronta y expedita. En pocas palabras, que el señor Monreal es un tipo que ni tiene calidad intelectual ni tiene calidad moral, porque ese sujeto está descalificado para emitir opiniones en contra de la Corte. La Corte actuó dentro del marco de la Constitución y Monreal está actuando de acuerdo a los intereses de López y del señor Samuel García, quien era pues un convenenciero con López para distraer los votos o dividir los votos con la señora Xóchitl Gálvez. Esa es la realidad. Y digo que no tiene calidad moral este sujeto porque se le arrastra y lambisconea a López, como sucedió en unas declaraciones que rindió cuando andaba en la contienda electoral para ser ungido como candidato a la presidencia de la República. Y veremos cómo este señor es un cínico, es un tipo sin dignidad y sin vergüenza al arrastrársele a López de la peor manera, así. Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente. Con eso basta. Ese tipo es un mediocre, es un tipo arrastrado, y lo que hace al dar declaraciones descalificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ningún valor, porque vienen de un tipo convenenciero que no tiene dignidad y que dice que no va a traicionar a López y que prefiere no ser nada. Pues ¿qué tipo de hombre es este fulano? No tiene vergüenza, no se quiere a sí mismo, no
no valora que un hombre no debe de estar lambisconeando a nadie, y más en el caso de que este sujeto es un senador. Pues la realidad es que es un tipo gris. Según eso, es catedrático de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y este no sabe nada. Es un tipo ignorante, es un tipo además parcial. No puede emitir opiniones cuando no quiere traicionar a López, y además dice que prefiere no hacer nada. Pues qué calidad moral puede tener este pendejo. Y si llegare a ver mis comentarios, lo invito a que debate y que me demuestre que es un hombre de honor. Un hombre de honor no se le lambisconea a ningún político, y menos a este sinvergüenza de López, que es un fracaso de presidente, que abrió las puertas a la delincuencia y que no respetó su juramento de observar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñando el puesto de presidente de la República que el pueblo le confirió de manera patriótica y mirando por el bienestar del pueblo de México. Entonces, el objeto de este comentario es ese, que la Corte actuó dentro del marco constitucional, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como el 96, porque es facultad de los órganos de justicia, pues impartir justicia a quien la solicita. Y la declaración de Monreal, pues lo hace simplemente porque tiene hocico, que por cierto está quijarudo también, igual que Samuel García. O sea que ya es un signo distintivo de los prognatas, que no piensan, que hablan porque tienen hocico. Ese es el fin de este comentario, que quede el antecedente que la Corte resolvió de acuerdo al marco constitucional, y que este señor Ricardo Monreal no tiene calidad moral ni tiene vergüenza para estar actuando de manera parcial en contra de la Corte, defendiendo al señor López Obrador. Muchas gracias.